Bien, queridos alumnos, buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la teoría que corresponde al día de hoy acerca de tamizaje neonatal, del cual vamos a abarcar algunos temas principales porque en realidad acerca de tamizaje neonatal hablar de tamizaje neonatal es bastante amplio. Si por favor no ven la pantalla antes de que continuemos, me avisan, ¿ya? Si no, para continuar. Para hablar de tamizaje neonatal, tenemos que hacer mención de Robert Guthrie, considerado el padre del tamizaje neonatal. En los años 60 utilizó por primera vez el papel filtro para el estudio de una entidad que produce retardo mental severo, como es la fenilcetonuria, cuya prevalencia en la población caucásica es de 1 en 15.000. El papel filtro permitía ciertas facilidades que luego las mencionaremos. Para los años 80 se empezó a incluir en los programas de tamizaje el hipotiroidismo congénito, dado que además de ser una enfermedad que causa retardo mental, es la más frecuente causa prevenible de esta, digamos, secuela, que sería un retardo mental, ¿no? Con una prevalencia de 1 en 3.000 aproximadamente. La definición de tamizaje neonatal, en realidad, de lo que se trata acá es de realizar exámenes en los primeros días de un recién nacido con la finalidad de buscar ciertas condiciones que causen problemas severos de salud, inclusive la muerte, si es que no son detectados y tratados a tiempo. Es decir, que el tamizaje es como colocar en una coladera a todos los bebitos, ¿no? Dentro de esta coladera, o el tamiz, que es un sinónimo, van a quedar los recién nacidos que podrían tener alguna enfermedad metabólica, podrían, porque no es un diagnóstico, solamente nos genera el alerta. Y aquellos que pasen por el tamiz, pues serán los bebitos que pasen felices y contentos porque a ellos no se les hará ningún otro seguimiento, sino simplemente se avisará, se sabrá que probablemente no tengan ese desorden que se esté estudiando en estas pruebas de tamizaje. Mm, Hay recomendaciones generales para el tamizaje neonatal. A grandes rasgos hay que mencionarlas, pero es importante que ustedes lo sepan, para que ustedes conozcan por qué es importante el tamizaje neonatal, ¿no? Entonces, respecto a las recomendaciones generales desarrolladas todavía en décadas pasadas y que se mantienen vigentes, es tratar de tener métodos y técnicas apropiadas para que se pueda desarrollar el screening en la población general y también en los grupos de riesgo que pudieran tener alguna enfermedad en el metabolismo, ¿no? Un error innato en el metabolismo, ¿ya? Debiera de procurar que los procedimientos sean automatizados, tanto para el análisis de la muestra como también para la interpretación de la data. Se debe de tratar de mantener por largo tiempo las muestras biológicas a ser estudiadas, y ahí entra la importancia del papel de filtro, porque el papel de filtro permite eso, permite poder trasladar una muestra de sangre en un papelito que absorbe y que hace que sea enviada en un bus, que sea enviada de cualquier manera en un sobre, una vez que está seca, en un sobre cerrado, se puede enviar de cualquier provincia del país hasta acá Lima y hacerse el estudio de ese papel filtro, sacarse la sangrecita. Para esto existe un analítico, una máquina especial que nos analice, que nos pueda sacar las muestras de esos, no son pocitos, sino simplemente son unos punteados redondeados donde se coloca la sangre, ahora van a ver en el esquema, y de ahí sacar las muestritas necesarias para poder hacer el tamiz. Entonces, de eso se trata la facilidad que nos brinda el papel de filtro, a tomar una muestra, mandarlo en un frasquito, se coagula la sangre, se pierde, se rompe, se deseca, en fin, ¿no? Tantas cosas
se lisa, entonces no son muy interesantes otras posibilidades para transportar muestras, en cambio el papel filtro sí. La población seleccionada debe ser investigada de obtener los datos en la frecuencia, de acuerdo a la frecuencia de estas enfermedades y tratarlas. Es decir, cuando yo quiero hacer un tamizaje neonatal de alguna enfermedad en particular, debe ser porque este es muy frecuente. Además de las consecuencias, claro, que tiene y que yo puedo prevenir con el manejo rápido, esta patología debe ser frecuente. Por otro lado, no es que trabaje una sola persona, sino es un trabajo multidisciplinario, ¿no? De quienes les enseñan a las madres que es importante las muestras del tamizaje, para que ellas también aprendan y tengan conciencia y hagan que se les tome la muestra a los niños. El personal técnico, el que toma la muestra, hay que entrenar a las enfermeras, no se toma la sangre de cualquier dedo, de cualquier lugar. Todo esto es muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta los costos de estos programas para todo el personal que se entrena, para todo el material que se tiene. Es importante contar con un laboratorio central especializado para que pueda hacer el análisis de estas muestras de las formas más modernas posibles, ¿no? No es necesario que haya con este papel filtro, no es necesario que haya varios laboratorios en todo el país. Con que haya un par de laboratorios, por ejemplo, uno en la parte norte, otro en el sur, por darles un ejemplo, sería suficiente para que las muestras puedan llegar lo más pronto posible. La idea es que no demoren más de 3 días en llegar la muestra al laboratorio, que no se demore más de otros 3 días en dar el resultado de la tarjeta estudiada, del papel filtro estudiado, para llegar antes de las 2 semanas, lo ideal antes de los 10 días, a la madre de ese niño y decirle, ¿sabe qué? Tu hijito tiene la sospecha de esta enfermedad y tienes que venir porque le vamos a hacer tal y cual y tal examen para confirmar el diagnóstico y empezar el tratamiento, porque si no lo empezamos se puede morir, ¿no? Entonces, esa es la idea del tamizaje neonatal, ¿ya? Bueno, es lo mismo lo que les mencionaba. Es importante tener en cuenta los criterios para uso del tamizaje, como les decía, que la condición que se estudia sea un problema de salud importante, ¿no? Hay que tener en cuenta la educación, que es a profesionales de la salud, a los padres, al público en general, a los políticos también hay que enseñarles, porque el dinero para para poder levantar todo este organigrama y todo este equipo de tamizaje neonatal, pues no lo hace un hospital, no es a gran escala. Entonces esto tiene que ser una inversión de los ministerios de salud de cada país para que lo asuman como un compromiso para la población. El tamizaje mismo tiene que tener un tiempo adecuado en lo que es la recolección de muestras, ¿no? El transporte, el examen de laboratorio, el reporte de los resultados. También el seguimiento. La parte luego sigue, no solamente que ya yo le digo al paciente, ¿sabe qué? Tiene la sospecha, ¿no? Porque ya hemos dicho que no es diagnóstico, tiene la sospecha. Y ya usted vaya donde su neonatólogo y a ver qué le diga. Y cada persona puede manejarlo de manera distinta. No, acá el equipo de tamizaje, el grupo de tamizaje tiene que ser todo, tiene que ser el que le dé la posibilidad diagnóstica, el que luego lo guía al diagnóstico, el que guía a los otros exámenes adicionales que necesite ese niño, el que le dice, este es tu tratamiento y esto vas a empezar a recibir, tu hijito, y el que le sigue también en las complicaciones que pudieran haber y las evaluaciones posteriores. O sea, no es solamente el estudio de la sangre, no queda ahí, ¿ya? Bien, entonces, conocida algunas cosas generales, esto es parte del proceso. El proceso tiene una parte del tamizaje, tiene una fase preanalítica, una fase analítica y una fase posanalítica. La preanalítica es esa, la que comentamos, que hay que concientizar al personal de salud, hay que concientizar a la familia, ¿no? Todo eso es la fase preanalítica. En la fase
preanalítica está la forma como se toma la muestra. Y es importante que ustedes sepan eso porque ustedes lo van a ver. Esta es una tarjeta de un programa para enfermedades metabólicas y esto es la zona del papel de filtro. Esto no, esta parte no. Solamente donde están los circulitos, ese es el papel de filtro. Ahí es donde se absorbe la sangrecita y se queda ahí. Hay que secarlo y luego ya cuando llega un analizador, él va a coger la sangrecita, más o menos de todo esto van a sacar aproximadamente 0.3 centímetros cúbicos y con eso pueden hacer el análisis. Las zonas donde se toma la muestra son en los bordecitos de la zona del talón, acá donde está marcadito en rayitas azules o acá en la zona en rojo. Y como ustedes ven justamente lo que hace el personal quien está tomando la muestra, ¿no? Debe de, con una lanceta, va a dejar una apertura de la piel de manera tal que justo caiga la gotita en la zona del círculo y tratar de llenar lo que mejor se pueda del círculo. Esa es la idea para tener un buen volumen. Si no, puede ser muestra insuficiente. Ahora sí, hablemos de las patologías que nos habían encargado para que ustedes puedan conocerlas. El hipotiroidismo congénito es una condición patológica causada por una producción inadecuada de la hormona tiroidea, en el recién nacido. Sabemos pues que la tiroxina es un importante regulador de la tasa metabólica en todos los organismos y a nivel del neurodesarrollo temprano tiene un rol crítico en el crecimiento y en el desarrollo del cerebro. A nivel de hueso también está implicado en el crecimiento del mismo, ya que estimula la producción de hormona de crecimiento y además del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Esto ocurre en la infancia y en la niñez temprana. Entonces, es importante detectar tempranamente la deficiencia de esta hormona para iniciar lo más pronto el reemplazo de la misma, es decir, el tratamiento antes del mes de vida. Ojo, téngalo bien en cuenta, antes del mes de vida. No, pero el tamizaje no salió y recién están corriendo las tarjetas de Butri, la están corriendo y el bebito ya tiene un mes de vida. Ay, qué mala suerte. Qué mala suerte para el bebé. Entonces, esto tiene que ser pronto. Si yo tomo una muestra, tengo que estar detrás de esa muestra, más aún si hay algunos factores de riesgo. Con la idea, antes del mes de vida, el tratamiento debe ser con la idea de evitar el retardo mental. Ahora, hay estudios pues, que han demostrado que el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano equivale a crecimiento y desarrollo normal, excepto en algunas situaciones de hipotiroidismo severo. ¿Cuáles son esas? Esas condiciones pueden ser los recién nacidos de madres que tuvieron hipotiroidismo o que tenían hipotiroidismo previo o lo tuvieron en el embarazo y que nunca fue diagnosticado y que nunca se les dio tratamiento para ayudar a que ese niño no viniera con un hipotiroidismo severo. ¿Ya? Estas es las causas que de repente pueden ser más frecuentes de disfunción tiroidea neonatal y al costado tienen ustedes la prevalencia. Entonces tenemos los desórdenes que pueden ser permanentes en disfunción tiroidea como aquellos desórdenes que pueden ser simplemente transitorios. En los que son permanentes tenemos las disgenesias tiroideas, o sea, alguna malformación en el desarrollo de la glándula tiroides. Agenesias, hipoplasias, ectopias, ¿no? O sea, fuera de lugar. Esas son la prevalencia 1 en 4.500. Luego vienen aquellas donde hay una dishormonogénesis, o sea, cuando se forma la hormona hay una alteración en el camino. Esas son 1 en 30.000 la prevalencia. También están los hipotiroidismos centrales, los hipotiroidismos hipotalámicos, hipofisiarios, pero son un poco más raros, 1 en 100.000. Y finalmente, más raro aún, que todavía inclusive no pueden darnos una prevalencia real, la resistencia generalizada a la hormona tiroidea. Pero también hay otros pacientitos, hay otros recién nacidos, que nos pueden tener algunos desórdenes transitorios. ¿Cuáles son aquellos pacientes? Principalmente los prematuros, siempre los prematuros. Los prematuros, ustedes saben que es
así un abanico de sorpresas, son una caja de Pandora que no puede tener un prematuro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque también puede haber una reducción de la hormona de la tiroxina, o sea, una hipotiroxinemia, pero ser transitoria, ser transitoria. Y entonces, el que sea transitoria no significa que no lo voy a tratar si tiene niveles muy bajos de T4 libre, ojo. Así sea transitorio, tengo que tratarlo hasta que se vaya reduciendo dosis y eso mejore. La prevalencia 1 en 200, el hipotiroidismo primario transitorio, también sobre todo en áreas donde hay deficiencia de yodo, la prevalencia es variable, y una hipertirotropinemia transitoria, que significa elevación de la TSH solamente, con T4 normal, T4 libre normal, predominantemente en población japonés, que es un poco más rara todavía. Esto es la embriología, cosa rápida, que de repente ustedes ya la conocen bien. Bueno, solamente algunos datitos. La primera glándula endocrina en desarrollarse es la glándula tiroides, más o menos para el día 24 de edad gestacional. Y como la mayoría de las glándulas, deriva de dos primordios. En este caso, la invaginación del piso faríngeo, que va a dar origen a las células foliculares, es importante tenerlo en cuenta, y a partir de la cuarta bolsa faríngea para las células parafoliculares, y este es el primordio tiroideo, que luego va caminando hacia su lugar, su posición central a nivel del cuello, que es finalmente donde va a quedar. Hay genes que están asociados en todo este caminar, primero en su desarrollo y luego en su caminar hasta su posición final, que son los que mencionamos acá, ¿no? Esos son los genes asociados. Entonces, alguna alteración genética, algún otro evento en el paciente nos puede hacer que esta glándula tiroides se quede en el camino, se quede a nivel del conducto tirogloso, ¿no? O se quede arriba, o simplemente no desarrolle, ¿no? A ver, la fisiología en el feto también hay que manifestarla, solamente para que tengan ustedes estos datos. La hormona empieza, su síntesis de la tiroglobulina empieza recién a las 4 semanas de edad gestacional. Para la semana 10 o 12 hay síntesis de yodotironina y de hormona tiroidea. Sin embargo, no hay todavía el feedback pituitario tiroideo, o sea, todavía no hay quien controle. Mientras se sigue produciendo, se está la síntesis de yodotironina y hormona tiroidea, la TSH por su parte sigue su secreción de manera independiente, a nivel hipofisiario, claro está. Recién para las 18 semanas ya entran en juego ese feedback pituitario tiroideo funcionante. En el tercer trimestre, estas hormonas tiroideas van a tener acción en la diferenciación, en la arborización neuronal y en la sinaptogénesis. Por eso van a tener un rol fundamental en el desarrollo neuronal y la sinaptogénesis. En este esquema, solamente para que ustedes puedan ver, miren, acá está el nacimiento, hagamos una línea así, que es la de nacimiento, 40 semanas, y hasta la semana 30 más o menos, la T3 está bajita, todavía no hay mucha producción. Y esto se debe por dos razones. Porque hay una poca conversión de T4 a T3 por una disminución de esta monoyodotirosina, y porque hay una, digamos, conversión muy rápida de T3 a T2 por esta monoyodotironina, tironina 3. Entonces, eso va a hacer que la T3 se mantenga en niveles bajos hasta la semana 30, pero a partir de ahí ya empieza también su incremento, ¿no? La T4 sí, más o menos a partir de la semana 20 ya está elevándose en su producción, siendo máxima al nacimiento, ¿no? Y luego empieza a decaer poco a poco. Estamos hablando acá de semanas postnatales, semana 2, semana 4, semana 6, ¿no? Mientras que la T3 se eleva y queda de un modo más estable, ¿ya? El cuadro clínico del hipotiroidismo congénito no tratado,
no tratado es todo lo que se manifiesta acá. Una ictericia prolongada, o sea, dentro de sus diagnósticos diferenciales, en un recién nacido o un lactante ictérico, tienen que tener en cuenta el hipotiroidismo congénito. Sufren de constipación, se manifiesta como hernia umbilical, hay pobre ganancia de peso y talla, o sea, todo es una falla de medro global, tienen la piel seca, hay lentitud en sus movimientos, la macroglosia, ronquera es un llanto ronco, las extremidades son frías, hay edema en la piel, un edema mixedematoso, una fontanela posterior amplia y también puede encontrarse bozo. Entonces, esta es, por ejemplo, una lactante de 3 meses con hipotiroidismo congénito no tratado, ¿no? De diagnóstico tardío, con hipotonía, miren la cabeza como cae, los brazos también como caen, con la facies mixedematosa, una macroglosia, ¿no? Miren la piel mixedematosa, la hernia umbilical, la gran distensión abdominal. Eso es lo que no debemos de tener, ¿no? Es importante también que tengan siempre ustedes a la mano sus valores normales de hormonas tiroideas en el recién nacido, en este caso el recién nacido a término, para que ustedes puedan conocer cuáles son los valores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer los valores de las hormonas tiroideas? Porque cuando uno hace la clasificación de severidad de el hipotiroidismo congénito, entonces nosotros tenemos que ver, parte es valorar la T4 libre. Es decir, si yo tengo un paciente que me sale el tamizaje positivo, el tamizaje se mide TSH, o sea, se mide tirotropina, se mide la TSH, tengo luego que pedir entonces el examen completo a nivel plasmático, a nivel sérico, pedir nuevamente mi TSH para corroborar el diagnóstico y la T4 libre. Entonces, con la T4 libre y con todo el resto de exámenes que se realiza, voy yo a poder clasificar la severidad de mi hipotiroidismo. Si, por ejemplo, yo tengo niveles por debajo de 0,4 para nanogramos por decilitro, que es lo que más usamos en nuestro medio, eh, tendré algunos criterios de hipotiroidismo severo. Si la tiroglobulina, que también es otro examen que se analiza ya cuando tengo a mi paciente que le voy a pedir todos sus exámenes para exámenes confirmatorios, está debajo de niveles detectables, lo que debo de pensar es que no hay glándula, hay una tireosis o un defecto completo en la síntesis de la tiroglobulina, o sea, una dishormonogénesis desde inicio, ¿no? La ausencia de epífisis, por ejemplo, a nivel de rodillas, también me habla de un hipotiroidismo congénito severo. Es importante completar los exámenes con gammagrafía tiroidea, que puede ser solicitada, que puede ser realizada inclusive hasta 7 días post inicio de tratamiento, o sea, hasta los 7 días que esté en tratamiento con levotiroxina. Después de eso ya es más complicado, solamente nos queda por hacer ecografías tiroideas, evaluaciones auditivas. También hay que hacer estudios de ecografía renal para tratar de buscar algunas enfermedades sindrómicas que coinciden justamente con hipotiroidismo más otro tipo de malformaciones, ¿no? Las recomendaciones para el tamizaje de hipotiroidismo congénito es el siguiente, por ejemplo. Para tomar la muestra, esta debe ser tomada entre las 48 y las 72 horas de nacido, por lo que les puse en el gráfico, ¿no? Como ustedes van a ver, pueden haber valores muy altos al inicio, pero luego empiezan a descender. Entonces, esta actividad del descenso para las 48 a 72 horas es mucho más exacto para evitarse falsos positivos. El test más sensible para detectar hipotiroidismo congénito es la determinación de TSH. Ojo, para detectar el hipotiroidismo congénito, pero el primario. El primario. El primario significa el de la glándula, más no el central. Para el central es más importante tener la T4, o sea, o tener las dos. Por eso es que en otros países lo que se busca es hacer en el tamizaje, hacer TSH y hacer T4 libre.
para poder también tamizar a aquellos que fueran centrales. Sin embargo, eso significa también costos. Y como ustedes han visto, la prevalencia del hipotiroidismo central era 1 en 100.000. Entonces, cuando hablamos de tamizaje neonatal, de lo que se busca son enfermedades que tengan una frecuencia aproximada de no más de 1 en 15.000, no más de 1 en 20.000 nacidos vivos, ¿no? Entonces, eso también un poco ata de manos, ¿no? Para poder hacer ese estudio. Pero bueno, hay otros cuadros clínicos que nos pueden hacer sospechar de un hipotiroidismo central, ¿no? Ya eso es otro tema a tratar que no viene ahorita con la teoría que nos toca hoy. Si, por ejemplo, tenemos pacientes pretérminos, menores de 30 semanas, pacientes con bajo peso al nacer, o los muy bajo peso al nacer, o pacientes críticamente enfermos, debe buscarse siempre hacer una segunda muestra, que más o menos acá en nuestro medio la hacemos a la segunda semana de la primera, ¿no? O sea, a los 15 días de la primera, ¿no? Para poder corroborar cómo está nuestra TSH. ¿Cómo se interpretan los resultados de tamizaje? Por ejemplo, acá quise ponerle estos adrede porque acá, por ejemplo, ustedes ven que está la T4, la T4, la T4 con la TSH en el screening, en el tamizaje, cosa que nosotros no tenemos. Para ellos es mucho más fácil, por ejemplo, en otros países que le hacen la T4 libre, poder detectar, por ejemplo, a los desórdenes hipotalámicos o pituitarios que suelen ser severos también y que también requerirían de una atención inmediata, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería poner. ¿Ya? Pero en general tengo una TSH alta y una T4 baja, entonces debo de pensar en un hipotiroidismo primario, ¿no? Otras cosas más, pero hablemos del hipotiroidismo primario. Si tengo una TSH normal y una T4 baja, debo de tener la sospecha de un posible hipotiroidismo y de repente más asociado a un hipotiroidismo central que el primario. Si tengo una TSH alta y una T4 normal, la TSH es la que me llevaría al estudio de un hipotiroidismo posible. Si la TSH es muy alta, así tengamos la T4 baja o no, mi sospecha principal es de un hipotiroidismo primario, ¿no? Entonces eso es lo que quería manifestarles con este cuadro. En cuanto a los exámenes para completar, ya habíamos mencionado, ya les había mencionado antes, pero esto es para confirmar que voy a necesitar a nivel sérico mi T4, mi T3, mi T4 libre, ¿no? La TSH nuevamente para confirmar, y qué exámenes y procedimientos adicionales, la TBG, la globulina unida a la tiroxina, anticuerpos antitiroideos, ultrasonido, captación de yodo tecnesio, ¿no? Mediante gammagrafía, la edad ósea, y acá, haciendo medicina de precisión, la evaluación molecular de la alteración tiroidea, la disgenesia y errores innatos de la síntesis de hormonas tiroideas. Esto es hacer medicina de precisión, alumnos. La evaluación molecular. Eso ya es llevar el diagnóstico a su fase final, ¿no? Donde yo puedo hacer consejería genética, donde ese niño, esa niña que crece, ya va a saber su diagnóstico genético. Eso es hacer medicina de precisión, donde ya no hay ninguna duda al respecto, y saber la posibilidad de mi manejo a largo plazo, bueno, pero sobre todo tener la parte del conocimiento genético de la patología con la que está este bebé naciendo, ¿no? Este es el algoritmo para el tamizaje del hipotiroidismo congénito. Es lo que hacemos habitualmente. En el primer tamizaje, como ya les mencioné, 48 a 72 horas, y tenemos que tener los valores de TSH que dosamos acá. Si es menor de 10, lo más probable es que mi niño no tenga la probabilidad. No estoy diciendo que no tiene, ojo, estoy diciendo que lo más probable es que no tenga. Ojo, no estoy descartando, estoy diciendo que probablemente no tenga. La TSH más de 10 me lleva a pensar en dos cosas. Si está entre 10 y 40, debo hacer una segunda muestra.
del tamizaje neonatal, o también puedo hacer de frente la TSH y la T4 libres séricas. Si tengo una TSH más de 40, haré mis estudios, pero ya empezaré un tratamiento del paciente con este nivel de TSH mayor de 40. Si en la segunda muestra me sale por debajo de 10, lo más probable es que mi niño no tenga hipotiroidismo congénito, pero si me sale valores entre 10 y 20 y una T4 libre normal, y el paciente tiene más de 10 días de vida y está sano, conversaré con los padres para decidir qué conducta hago A o B. Ahora se las comentaré, ¿no? En la siguiente. La T4 libre baja y o la TSH por encima de 20, ¿no? Entonces empezaré el tratamiento de mi paciente tal cual como en el caso anterior. Bueno, estos son lo mismo que les he mencionado en el esquema, pero vayamos de frente a esta parte. Estas son las indicaciones que uno toma, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente está, acá es de 10 a 20, el paciente más de 21 días de vida, bebé sano, T4 libre normal para la edad, entonces tengo dos opciones, hago A o hago B. Investigo, realizo imágenes para llegar al diagnóstico definitivo, todavía sin tratamiento, el niño está sano, tiene más de 21 días de vida, o converso con la familia y empezamos el tratamiento como prevención. Si hay por ahí algún factor de riesgo, un antecedente, de repente vino con alguna otra patología el niño, de repente algo más, entonces se decide iniciar el tratamiento y se hace un control posterior luego de suspender el tratamiento o si por ejemplo se decide, o si no lo inicio, también debo hacer un control en 2 semanas. Entonces, eso sería mi actuar B. Entonces, converso con la familia, decimos, ellos me dicen, no quiero que le den tratamiento, igual tiene que regresar en 2 semanas para hacerle un nuevo control. Me dicen, sí, tratamiento, le daremos tratamiento más o menos hasta los 2, 3 años y de ahí suspenderemos para hacer un control. ¿Por qué? Porque en esa edad ya se desarrolló su cerebrito, ya se hicieron buenas sinapsis y entonces ya podríamos tratar de ver si es que este paciente en realidad tenía o no un hipotiroidismo. En cuanto al tratamiento, la levotiroxina sódica es el medicamento de elección. Se debe iniciar tan pronto sea posible, no más de 2 semanas después del nacimiento o inmediatamente luego de confirmado el diagnóstico sérico, si fue positivo en el segundo tamizaje. La dosis inicial es de 10 a 15 microgramos kilo día, aproximadamente 50 microgramos al día para los recién nacidos. Con enfermedad severa deberán recibir las dosis más altas. Y la meta es normalizar la T4 libre en 2 semanas y la TSH en 1 mes o en 6 semanas aproximadamente, o sea, mes y medio. En algunos lugares tienen levotiroxina EB, endovenoso, ¿no? Pero bueno, nosotros contamos con la levotiroxina oral. Para monitorear la dosis, el monitoreo se realiza evaluando TSH y T4 libre. Y la administración de la levotiroxina, eso sí tienen también que saberlo, porque a veces hay madres que les van a preguntar, mi hijito toma, doctor, pero ¿le puedo dar con la leche? Y usted dice, sí, dele nomás con la leche, no va a haber ningún problema. O dele después mejor de la leche y sonamos, porque en realidad no va a absorber nada. Entonces hay que administrarlo con cucharita y poca cantidad de agua o leche materna, mínima cantidad, ¿ya? Las indicaciones siempre deben ser dadas escritas, como siempre les comento. Y este es el monitoreo de las dosis y el seguimiento, ¿no? Cuando se toma la muestra, al menos debe ser realizado 4 horas posterior a la última toma de la levotiroxina. La idea es que la TSH esté en rango para la edad, no indetectable, si no podemos estar llevándolo al otro extremo al paciente, y que la T4 libre o la T4 total estén en la mitad superior para la edad. ¿Qué significa mitad superior para la edad? Hay rangos, por ejemplo, para un mes tengo desde la TSH desde 1 hasta 8. Entonces, de 1 hasta 8, yo calculo será más o menos 3.5, entonces puedo tener perdón, la T4 libre, estoy hablando mal. La T4 libre desde 1 hasta 1.8. Entonces yo saco mi mitad de 1 a 1.8 y mi T4 libre debo tenerla de esa mitad discretamente arriba. Eso es lo que debo de tener para
para saber que estoy dando una buena dosis del medicamento. Y sobre todo tener mucho cuidado de tener esa mitad, en la mitad superior, cuando justo están en la etapa de crecimiento los niños. ¿Cuál es? Cuando están en justo sus primeros meses, que es la etapa de crecimiento máxima, porque ahí, si no, ahí se pueden quedar. Y la otra es en la etapa de la pubertad, que también necesitan tener buenos niveles de su hormona tiroidea para que también puedan crecer bien. ¿Ya? Bueno, la Academia Americana de Pediatría propone que el seguimiento de los exámenes debe ser, por ejemplo, cada 1 o 2 meses en los primeros 6 meses de vida, y luego cada 3 a 4 meses entre los 6 años y los 3 años de edad, ¿no? Y ya luego cada 6 o una vez al año hasta que completen el crecimiento. Debe de reevaluarse luego de 3 años, lo que le decía, el tratamiento, si la tiroides es de localización normal. Reevaluar significa volver a, de repente, reducir dosis, ver si la dosis que recibe es muy baja y tiene su glándula tiroidea en lugar adecuado. De repente podré suspender y sopesar si es que el paciente realmente necesitaría todavía continuar con el tratamiento con levotiroxina. Y no olvidar nunca que si yo voy a cambiar la dosis, debo hacer un control entre 4 a 6 semanas para ver cómo estoy. Bueno, la evaluación del eje tiroideo es realizarla en todo caso cuando el paciente esté estable. Si quiero reevaluar, debo suspender el tratamiento por 4 o 6 semanas para estar segura de que no necesita. Y si hay duda del diagnóstico, la reducción de la dosis siempre debe ser en un porcentaje adecuado y luego ir reevaluando en un porcentaje adecuado y ir reevaluando. Si la TSH la tengo igual o mayor de 10, se confirma el diagnóstico, si no, seguir reduciendo la dosis y reevaluando. ¿Ya? Hay que tener en cuenta solamente este dato de las recomendaciones de monitoreo en la gestante con hipotiroidismo, lo que le decía, si nosotros no controlamos bien esta gestante, podemos tener un hipotiroidismo severo, ¿no? Un recién nacido con hipotiroidismo severo, ¿ya? En cuanto a la hiperplasia adrenal congénita, esta ya es otra patología también endocrinológica. Son un grupo de enfermedades con una herencia autosómica recesiva, donde van a tener un defecto enzimático en la esteroidogénesis de la corteza de la glándula suprarrenal y finalmente no va a producirse cortisol. La incidencia estimada más o menos es 1 en 15.000. El tamizaje está enfocado a buscar la deficiencia de la 21-hidroxilasa, que es la mayoría de las deficiencias que ocurren y que no permiten la conversión de la 17-hidroxiprogesterona a 11-deoxicortisol y luego cortisol. De estos pacientes con deficiencia de 21-hidroxilasa, la forma pierde sal corresponde al 70% de los recién nacidos afectados. Y el problema con ellos es que pueden presentar crisis adrenales desde las primeras a las cuartas semanas de edad con choque circulatorio y muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de evitar. El beneficio del tamiz es prevenir esas crisis adrenales, pero también hay la otra forma, que es la virilizante, donde a una niña se le puede asignar un sexo errado, ¿no? Bueno, en la embriología, esto lo pueden ir revisando luego, como es el doble origen del mesodermo celómico del puente, en todo caso para la corteza adrenal, y de la médula adrenal que surge pues de la cresta neural del ganglio simpático, ¿no? De los ganglios simpáticos, acá está, adyacente a nivel de plexo celíaco, ¿no? Esto para la parte de las médulas, las células cromafines, y la corteza del mesodermo celómico, ¿ya? Bueno, el desarrollo adrenocortical también está, digamos, basado o también desarrollado por diferentes genes, ¿no? Entonces, estas son enfermedades, pues, genéticas, ¿no? Tienen un fondo genético y hay que tener en cuenta que el primordio adrenal es un primordio que comparte células para también el primordio gonadal, ¿no? Entonces, luego va a llegar un momento para la semana 8 donde se empiezan a separar y la semana 9 donde ya están separados en gónada y en glándula adrenal. Por ese motivo es que se comparten en la deficiencia de estas enzimas, se comparten algunas manifestaciones o manifestaciones también de genitales, ¿no? El desarrollo adrenocortical, por ejemplo, en la fase prenatal, la corteza adrenal fetal, es muy productora de andrógenos, ¿no? ¿Por qué? Y corticoides. ¿Por qué? Porque se preparan para el momento del parto, ¿no? Entonces,
Estos son productores de grandes cantidades de dihidroepiandrosterona y de hidroepiandrosterona sulfato que finalmente se van a convertir en estriol por diferentes vías. Y recién a partir de los 2-3 años empiezan a formarse la zona reticular, ¿no? Para los 6 a 8 años está toda conformada, cuando empieza justamente la adrenarca, puede empezar, ¿no? Niños cuando empiezan la pubertad, por eso es que se acompaña de las manifestaciones de adrenarca también, pero hasta los 6 meses más o menos hay una producción importante de andrógenos. Por eso es que cuando se hace el tamizaje neonatal hay que tener en cuenta esto, cuando son bien prematuros y en los primeros días de vida puede encontrarse algunos falsos positivos en los exámenes, ¿no? Del tamizaje neonatal. Tenemos la zona glomerulosa, donde se van a producir todos los mineralocorticoides, la zona fasciculada, que tienen que ver con los glucocorticoides, y las zonas reticulares, que tienen que ver con los andrógenos, ¿no? Entonces es así como los tenemos, y cuando existe el déficit de 21-hidroxilasa más común, entonces que es acá esta enzima, lo que va a ocurrir es que no va a haber paso para esta vía, no va a haber paso para esta vía, o sea, no producción de aldosterona, no producción de cortisol, y todo se va a ir para la vía de los andrógenos. Todo se va a ir para la vía de los andrógenos, porque ahí no hay ninguna vía que esté bloqueada, ¿no? Entonces, se eleva la 17-hidroxiprogesterona, que es lo que se evalúa en el tamizaje neonatal, y sigue pasando pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, mediante la 17-alfa-hidroxilasa, esta es la que va a marcar esta vía, y todo se va a formar en andrógenos con la gran virilización de las niñas, y en todo caso en las alteraciones en los mineralocorticoides con la manifestación de pierde sal, ¿no? Y el cuadro clínico del déficit de 21-hidroxilasa, que es la forma más frecuente, tenemos la insuficiencia adrenal, está caracterizada porque el niño no crece. Miren este niño, es puro pellejito, ¿no? Mira sus muslitos, puro pellejito, mire su parrilla costal, parece rosario casi ya de raquítico. La insuficiencia adrenal, la falla de medro, los vómitos, la deshidratación, alteraciones de conciencia y choque. Este bebé ya está con una vía acá. En cuanto a las niñas, esta es una recién nacida con un cariotipo 46XX, pero miren la gran virilización del clítoris, ¿no? Es una clitoromegalia marcada, prácticamente parece un varón y le pueden asignar el sexo masculino a esa niña y después tener las complicaciones posteriores, ¿no? Hay labios fusionados, hay un seno urogenital común. Cuando en los niños se da esto, lo que hay es una macrogenitosomía, con un incremento del tamaño y del grosor del pene. Y cómo se puede notar, por ejemplo, también otra parte del cuadro clínico es la hiperpigmentación de piel y mucosas, ¿no? Se ve, por ejemplo, la hiperpigmentación de los labios mayores en esta niña, la zona perianal, la zona umbilical, ¿no? Las mamilas en ese niño, ¿no? Que se ven más pigmentadas también. El niño en sí también se ve como bronceado. Entonces, el tamizaje neonatal para hiperplasia adrenal congénita, en realidad lo que se espera es que cada laboratorio establezca sus rangos normales para su población. Las recomendaciones son, bueno, antes para el 2014 era hacerlo por ELISA, ya para el 2016 lo que se hace es por inmunofluorometría, Delfia, y hay un resultado, cuando son resultados muy elevados, por ejemplo, utilizamos nanogramos por mililitro, mayor de 200 nanogramos por mililitro, para nosotros ya es prácticamente diagnóstico, pero igual hay que confirmarlo, de 21 hidroxilasa. Esto es lo que utiliza de salud, chicos. Por ejemplo, es de un paciente X, donde la hiperplasia suprarrenal congénita, nuestro punto de corte es menor de 45,5, para galactosemia menor de 10, para fenilcetonuria menor de 2 y para hipotiroidismo congénito menor de 10. O sea, todo eso hasta ahí debería llegar, ¿no? En este caso, por ejemplo, este paciente todo estaba dentro de rangos, ¿no? Y aquí es el número de muestra número 1. El algoritmo para tamizaje neonatal, entonces tenemos la 17-hidroxiprogesterona en sangre, bueno, como sea tomada, en este caso en papel filtro, a las 48 horas de posnacimiento,
Y acá es lo que hablan, ¿no? En el disco de 3 milímetros, un disco de 3 milímetros de sangre, en un volumen, que es lo que se intenta. Si la 17 hidroxiprogesterona sale elevada, más de ese nivel, por ejemplo, que nosotros manejamos de 45, lo repetimos. Si lo repetimos, el segundo tamizaje sale normal, ¿ok? Entonces hay poca probabilidad de que tenga la enfermedad. Pero si nos vuelve a salir alta, pero el niño está asintomático, debemos documentar el peso al nacer, si es adecuado para edad gestacional, y le haremos un seguimiento de la 17 hidroxiprogesterona hasta la normalización, ¿ya? Si clínica y laboratorialmente todavía tenemos la duda, hacer la medicina de precisión, es decir, el test genético. ¿Ya? Eso es lo que se haría. ¿Ya? Entonces, con eso es lo que se puede hacer. Si en estos casos, por ejemplo, la 17 hidroprogesterona tiene una elevación transitoria, se puede presentar en quienes, en los bajo peso, en los prematuros, una muestra de recolección muy temprana o un recién nacido que esté enfermo. En cuanto a los resultados del laboratorio, la 17 hidroxiprogesterona sale elevada, pero tengo electrolitos y gasometría normal, entonces puede ser una forma virilizante simple de la deficiencia de 21 hidroxilasa o una posible perdedora de sal de inicio más tardío y tengo que estar alerta y hacer el estudio nuevamente de medicina de precisión, el estudio genético y empezar un tratamiento, ¿no? Si este persiste con esa elevación de la 17 hidroxiprogesterona. Si yo tengo que la 17 hidroxiprogesterona salió muy elevada, entonces probablemente es positivo. El contacto inmediato, referir a un centro donde existan los especialistas, se haga el análisis y se confirme el diagnóstico. Se toma toda la historia, el examen físico, se toma una 17 hidroxiprogesterona sérica, ya no de tamizaje, la gasometría, los electrolitos, la actividad de renina plasmática y la medicina de precisión, el test genético, ¿no? Entonces, tengo la 17 hidroxiprogesterona elevado, tengo hipercalemia, tengo hiponatremia, es una pierde sal. Le daré el tratamiento para que no me llegue al shock y se hará el test genético para la medicina de precisión. Y si tengo que la 17 hidroxiprogesterona esté elevada, pero mis electrolitos normales, podría ser una virilizante y lo que habíamos visto anteriormente. Y si fue solamente una elevación transitoria de la 17 hidroxiprogesterona, reevaluaré si mi paciente entraba dentro de este grupo. ¿Ya? Eso es lo que se hace. El tratamiento, bueno, la pierde sal, dosis altas de glucocorticoides, lo ideal empezar de repente por vía endovenosa, ¿no? Y luego hacer una reducción gradual. Aproximadamente debe quedar 20 miligramos por metro cuadrado hasta el año de edad, en esa dosis hasta el año de edad. Después la iremos reduciendo, ¿ya? Bueno, estas son las dosis de inicio, tanto para los glucocorticoides como para los mineralocorticoides, en este caso la FC es la fludrocortisona, y esta más es una dosis más estándar, ¿no? Se mantiene casi todo el tiempo. Además, se agrega sal a la alimentación, sobre todo en el neonato, y puede ser hasta en el lactante menor. También hay que tener en cuenta con estos pacientes que reciben corticoterapia o van a empezarla ya de tratamiento prolongado, las dosis de estrés ante algún proceso febril, vacuna, fiebre, infecciones, ¿no? Aquí están las dosis que debo de sugerir para el cambio, ¿no? Y estas son las dosis estándar. Si, por ejemplo, yo tengo en la emergencia un paciente, no sé cuánto pesa, pero es un recién nacido y está con una crisis adrenal, 25 miligramos de hidrocortisona es su dosis, para lactantes también. Preescolares y escolares, 50 miligramos es la dosis de hidrocortisona para iniciar el tratamiento y adultos 100. La galactosemia. Bueno, esta es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por incapacidad de metabolizar la galactosa en glucosa. Entonces, ante la ingesta de galactosa, lo que se va a producir es un acúmulo de galactosa y sus metabolitos en sangre y en tejidos. Los neonatos que presentan galactosemia tienen mucha clínica muy, muy vaga porque no es tampoco patognomónica de nada, pero también se presentan durante las primeras semanas de vida. El tamiz neonatal de la galactosemia tiene como objetivo identificar presintomáticos y aportar el tratamiento precoz de la galactosemia para reducir la morbimortalidad y las posibles discapacidades de la enfermedad.
La incidencia de la forma clásica, 1 en 47.000, las son un poco más raras. El metabolismo de la galactosa, básicamente la vía más conocida, la vía del Eloir, para convertir la galactosa en glucosa 1-fosfato. Pero cuando tenemos una alteración en esta enzima, entonces lo que va a ocurrir es que la galactosa se va a acumular y se va a ir por la vía de la aldolasa reductasa, o sea, la vía de reducción o la vía oxidativa, a aumentarse los metabolitos como el galactitol y el galactonato, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. La GALT es la forma clásica, donde la actividad enzimática está muy reducida, por debajo del 25% o nula. Las manifestaciones se presentan en las 2 primeras semanas. También es muy vago todo, excepto, bueno, por el sangrado prolongado en las zonas de venopunción o las sepsis tempranas por Escherichia coli, ¿no? Y en estos casos sí van a haber cuerpos reductores en orina. Hay formas benignas, como la forma Duarte, donde son homocigotos para el alelo Duarte, y estos pueden tener una reducción de la actividad de la enzima solamente del 50%. Y en esos casos hay mucha duda para saber si es que en realidad se les trata o no. Las secuelas son cognitivas, del lenguaje, de la escritura, motoras, cataratas por depósitos de galactitol, disfunción ovárica en las niñas y falla de medro. En cuanto a la forma siguiente, las cataratas, de la GALC, cataratas, no hay afectación hepática, el resto está normal, y los cuerpos reductores positivos en orina, y la GALI, que es la más rara, pero tiene dos formas, una forma severa y una forma benigna. Entonces también hay que estar atentos porque la forma severa es similar a la forma clásica y tiene un retraso psicomotor más marcado todavía. La forma benigna es solo deficiencia a nivel del glóbulo rojo, no a nivel hepático. Y no se olviden de formas de hipergalactosemias, miren, estas son las primarias, pero también hay otras que tienen relacionada a otros problemas de recién nacido, que no necesariamente son las de la galactosemia que conocemos, ¿no? Las recomendaciones para acá, para el tamizaje neonatal, nosotros, como vieron ustedes en lo de salud, el tamizaje neonatal se mide la galactosa total, el valor normal debe ser igual o menor a 10 miligramos por decilitro. En otros países hacen GAL1, hacen actividad de GAL1 fosfato uridiltransferasa, y finalmente otros hacen medicina de precisión como la biología molecular. Hay falsos positivos, todo lo que provoca el shunt desde intestino a circulación sistémica nos puede dar, y las variantes también, ¿no? Las variantes Duarte. Y los falsos negativos, que recién nacido no haya estado expuesto a la lactosa al momento de la toma de muestra, no tendría por qué tener un tamizaje con esos valores de galactosa. Habría que buscar otras causas. Todo recién nacido con tamizaje neonatal positivo debe ser colocado en restricción de galactosa para el manejo hasta tener el diagnóstico definitivo. Los test definitivos para déficit de galactosa incluyen análisis cuantitativo de galactosa 1-fosfato a nivel de glóbulos rojos. Si el análisis es normal, recién hacer el estudio cuantitativo para GALC y GALE para descartarlos porque son un poco más raros. Y esto es el resultado del tamizaje neonatal. Si tengo una galactosa, dice galactosa, ¿está mayor de 10? No, está menor de 10, control de niño sano, informar de resultado a padres o tutores, posiblemente no lo tenga. Si es sí, entonces localizaré al paciente, la toma de segundo tamiz. Si me vuelve a salir por debajo de 10, lo obvio, ¿no? O sea, le digo que probablemente no tenga, pero igual puedo hacer un seguimiento. Si me sale mayor de 10, haré todos los estudios. Si las pruebas me salen normales, ya lo descarto porque estoy haciendo medicina de precisión y con eso me está saliendo de que no hay nada. Y le doy de alta al niño, pero si las pruebas no me salen normales, entonces voy identificando la alteración y voy haciendo el seguimiento con los especialistas, gastroenterólogos, nutriólogos, que es quienes deben de seguir la galactosemia, ¿no? El tratamiento, retirar toda la fuente de galactosa de por vida, las formas, para todas estas formas, fórmula de soya es la mejor manera. También se pueden dar otros productos, otros alimentos a base de soya, no utilizar formas derivadas de leche de vaca sin lactosa. Bueno, lo que se hace en este caso, pacientes con galactosemia, todas sus evaluaciones, y eso sería todo, chicos, y creo que terminamos a tiempo, faltando 2 minutos. Muy bien. Entonces, tenemos ya hasta acá, espero que les pueda proporcionar esto bastantes temas para seguir leyendo, y le hago llegar la presentación a su compañero.
Bien, porque ya ahorita deben de empezar con el otro doctor, ¿ok? Muchas Bien, gracias. perfecto. Ok, güey. Gracias, doctora. No, no se preocupen. Muchas A gracias, ustedes, doctora. a ustedes. Gracias, De doctora. nada, chicos, vayan a su siguiente clase. De nada, Mireya. Vayan, por favor, a sus clases, a su otra clase. Doctora, no se olvide de tener la grabación, por favor. Ay, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras.